Adelante. Sí, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, muy honorable Sachela, por darnos esta charla sobre el natalicio del muy sublime maestre Avatar. Y pues adelante, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un momento. Espérame tantito. Muy bien. Bueno, para mí es un gran honor, es una gran oportunidad de compartirles algunos aspectos de lo que he estudiado, de lo que mi maestro me transmitió acerca de su maestro, el doctor Ser Raynaud de la Ferrière, pero con su nombre era Ser Justinien Raynaud Villiet. Bueno, ya iré anotando algunas cosas sobre el camino. Hoy, 18 de enero, es la fecha de su natalicio, es la fecha en que tuvimos la oportunidad de tener un gran maestro para toda una era, un prototipo de ser humano, un avatar, una persona que nos guió hacia la gran experiencia, nunca obligó y cada quien tendrá que seguirla a ver hasta dónde llega. Puede expresar este principio de luz, principio de unidad universal. Aquellos que alcanzaron este nivel de experiencia, de conciencia, se les llama Cristos Budas, pero como estado de conciencia no es una atribución a su persona, sino a una conexión, a un reconocimiento, a una transmisión de lo que realmente es un maestro de altísima sabiduría. Y desde ese estado de conciencia nos orienta para los tiempos, de las herramientas y de los objetivos que tenemos que tener todos en este camino. Voy a hablar en una primera instancia del hombre, del maestro, del iniciado, después. Él nace el 18 de enero de 1916 en París, Francia. De hecho, es traído por una partera en la casa. Y ahí reside en París hasta 1919, donde se muda a Bruselas, Bélgica. Sus padres eran de origen belga, no eran franceses, pero él nace en Francia, en París. Ahí transcurre su niñez, donde hay ciertos acontecimientos, entre muchos otros, que van a sellarlo como persona y también darán las bases de lo que sería el iniciado. Su madre en 1920, el 25 de diciembre, 4 años después, él de 4 años, muere el 25 de diciembre a las 0 horas, cosa muy particular, en el punto donde nace la luz. Y para él es muy fuerte, tenía una alta identificación con su madre. Él tiene Luna y Plutón en su casa 8. Sí, ahí hay una gran experiencia. Y cosa curiosa, su primer discípulo también perdería a su madre en la etapa de infancia primera. Y los dos darían esta vocación de sentirse responsables, de alimentar, de nutrir, de estimular, de entregar su vida a la humanidad, a su familia. Si el elemento materno debe ser el que une toda la familia,
Ellos fueron un elemento para agregar a todos aquellos que querían formar una gran familia, la gran fraternidad universal. Fraternidad habla de familia. Después, en 1921, a los 5 años, con su padre, se muda a Bélgica, vive en Bruselas, pero también en Gante y en otras ciudades, en diferentes domicilios, y acaba siendo adoptado de alguna manera por unas tías, porque su padre, dedicado era ingeniero civil a carreteras, estamos hablando de 1900, entre los 20 y los 25, pues estaba el término de la Primera Guerra Mundial, toda una civilización, edificios, calles, puentes, servicios totalmente destruidos. Entonces sí vive una infancia muy profundizado, no como un niño normal que juega en las calles y que tiene muchos amigos y que juegan o no sé qué. Él desde muy pequeño adoptó la necesidad de leer, de estudiar, de comprender todo lo que no podía ver, y empezó a tener acceso a ciertos libros, iba a bibliotecas más que a juegos, y también, sin saberlo, sus parientes hacía experimentos de índole psíquica, de enfriar un cuarto, de etcétera, etcétera. Él le llama que después reconoció que todo eso era cierto nivel de faquirismo, pero le sirvió para conocer que dentro de la realidad psíquica se pueden hacer muchísimas cosas. Así fue creciendo y asistía a bibliotecas, estudios, desarrolló una gran capacidad artística, inclusive llegó a tener algunos premios en acuarela, sobre todo, que era lo que más le gustaba, más se sentía a gusto. También experimentó otras técnicas en pintura y así fue creciendo como una persona con una gran sensibilidad, con un gran conocimiento, con una gran profundidad en comprender la vida. Estoy hablando de la persona. No había ningún señal de lo que sería su misión después todavía, pero sí un desarrollo de ciertas capacidades que no eran normales para un niño de su edad, un joven de su edad. En 1941, bueno, en 1937, su padre tiene otras nupcias y nace un medio hermano que después estaría en gran vínculo con él. Fue su padrino, lo protegería. En todas estas estancias, él visitaba todos los veranos y en inviernos, desde Bélgica, las cumbres donde vivía su abuelo, que era en las cumbres de los Alpes marítimos, y ahí se acostumbró a andar en las montañas, en los lagos que hay en esas montañas, en los nevados, en un clima frío porque es bastante alto para los Alpes, Alpes marítimos, que se ve, por ejemplo, desde Niza se ven sus nevados, me ha tocado verlos, aún en verano. En 1941, él de 25 años ingresa al ejército, pero por alguna razón contrae un tipo de tuberculosis o algo así en los pulmones y es dado como suspendido. Y entonces él gozaba de las prestaciones del ejército aún en la Segunda Guerra Mundial ya. Había vivido desde muy pequeño lo que era el impacto de una guerra donde, bueno, no te permiten salir, hay escasez de muchas cosas, pero no de libros, que iba a la biblioteca y estudiaba y profundizaba en sus propios desarrollos de conocer el mundo, sus culturas, las ciencias, las artes, el ocultismo.
el sikhismo, etcétera. En 1941, entonces, él ya de 25 años, ingresa al ejército y creo que un año más después, pero nunca estuvo en el frente, o creo que nada más muy poco. Lo dan de baja y entonces tiene recursos, pero no necesita estar ejerciendo. Él va a Egipto, donde tenía un clima mejor para sus pulmones, y allí adquiere un grado iniciático, ya debería estar interesado en las historias, un grado copto de los iniciados de Egipto. Ya le interesaban estos procesos de desarrollo y expansiones de conciencia a este joven ser Rainot. Él se casa en 1945 con una mujer francesa, Luisa Baudin de la Ferrier, después Luis Baudin Raynaud, como ella afirmaría, y se pasan a vivir en París. En 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, y donde las mentes de su tiempo se cuestionaban sobre esta civilización, que podríamos decir prácticamente toda cristiana, había destruido más de 40 millones, asesinado a más de 40 millones, o muertos 40 millones de seres humanos. ¿Quién sabe cuántos millones lisiados? ¿Quién sabe cuántos hogares destruidos, casas, carreteras, servicios destruidos? Y aún así, en 1945, él, ya 29, 30 años, se muda a París y aprende ciertas artes sanatorias de tipo magnético, de tipo naturista, y empieza su consulta en estos aspectos. Estoy hablando de la persona, del profesional, del ser humano con altísimos conocimientos, siempre combinando ciencias con mística. Ya desde entonces tenía esa gran capacidad. Algo que iría transformando su vida es su asistencia a el primer Congreso Espiritual en Bruselas en 1946, donde más de 200 organizaciones se habían reunido para dialogar sobre las posibilidades y desarrollo de conciencia, de ecología, de filosofía, de religiones, etcétera. Compartían experiencias para apuntar y reafirmar que el ser humano tenía esperanzas, muchas más de la que había demostrado estas dos grandes guerras que fueron altamente destructivas. Podríamos decir una vergüenza a la civilización tan prestigiada que se afanaban los europeos. Ahí es asombrosamente ve ese gran esfuerzo humano. Entre muchas personalidades estaban unos grupos llamados de la Fraternidad Blanca, de la Gran Fraternidad de Omram y de Davov, un búlgaro, y empieza a tomar contacto con líderes espirituales, con líderes en la filosofía, con líderes en el arte, que querían aportar algo a la humanidad, que querían escuchar también los mensajes que había que traducirlos en hechos para construir una mejor y más respetada humanidad. Elevar el estado de conciencia, no a través de ningún tipo de imposición de sistema político social, sino a través de la libre expresión y aceptación de lo que se podía exponer en un buffet altamente muy grande. Dentro de esta inquietudes, entonces ya de un proyecto de colaborar hacia la reconstrucción de una nueva conciencia más clara, como en los altos niveles de las civilizaciones
que habían pasado por la humanidad. Sigue interesándose en todos estos temas y en el año de 1947 funda la Agrupación Mundial de Cosmobiología, que después, a 1 o 2 años después, se convertiría en la FIS, Federación Internacional de Sociedades Científicas. Se orientó donde veía más oportunidad del desarrollo de acuerdo a la tónica de los tiempos de la era. Entonces fundó esta Agrupación Mundial de Cosmobiología, donde estaban integrados y compartían, podríamos decir en lenguaje moderno, en redes, sus conocimientos y sus tareas a realizar. En 1947 también asiste al segundo congreso, el 18 de septiembre, estamos hablando, en el Congreso Espiritual Mundial de París, donde asisten todavía, era la secuencia del congreso anterior en Bruselas. Ahora en París una mayor cantidad de personas en el auditorio de la Sociedad Astronómica de París, un auditorio muy grande y que se llenó de gran entusiasmo al escuchar grandes propuestas, pero en ese congreso varios personajes muy importantes reconocieron que ese joven de 31 años, es un joven de 31 años, tenía una gran claridad acerca de las posibilidades del ser humano, su presencia, su desarrollo, ya era vegetariano, ya practicaba yoga, ya usaba herramientas para la autotransformación, más que de esperar que por pertenecer a un cierto nivel de pensamiento, fuera filosófico, religioso, gnóstico, es oculto o lo que fuera, las cosas iban a cambiar. Era importante la autorrealización, el desarrollo. Él empezó a comprender la importancia de el puente que había que hacer entre la ciencia para no perderse en lo que había predominado como un ciclo religioso de dogmas y doctrinas en la era de Piscis. Veía los albores ya, para ese entonces lo comprendía, de la era de Acuario. Cuando él, desde su llegada a París, tuvo acceso a grandes autores de astrología, Morín de Villafranche y los grandes, donde se encerraba por semanas estudiando, calculando y comprendiendo lo que era la ciencia de los astros, la ciencia de los cielos, el famoso libro de los cielos. Posiblemente a partir de ese reconocimiento y esa brillantez con la que su ponencia y su presencia dio en este segundo congreso en París en 1947, en septiembre. Más adelante él estaba dando una cátedra en una librería donde se venden libros y orientando a las personas dependiendo los temas que quisieran investigar. Él conocía muchísimos temas y autores y posibilidades de encontrar lo que ellos buscaban. Era un orientador de estudios. Ahí dando él este servicio a estas personas donde le invitaba a la librería en un segundo piso de París, ya él casado, viviendo en París, aparece un señor con ropa de trabajador, sencillo, cabello largo, barba larga, grande, fuerte, muy colorado, de presencia aria turca del este, que venían de las altas mesetas de la zona aria, y que se hizo llamar Sun Wukong, que realmente en castellano significa Sun, el rey mono, no significa otra cosa. Pero ese rey mono, vamos a hacer un paréntesis, representa el gran camino de los budistas hacia el Bodhisattva, aquel que es en la eternidad y no muere más, vive en el nirvana.
Y esa búsqueda de Sun, aquel mono que quería salvar a sus congéneres de la enfermedad y del dolor y el sufrimiento, se presenta y hace esta búsqueda encontrando la posibilidad primero al ser inmortal, a ser parte de los semidioses, al ser inmortal y en esa gran búsqueda. Pero había mucho más, la disolución más allá del bien y del mal, en la unidad total. Es el gran contenido de este libro grande llamado El viaje al oeste de un chino. Y este señor de ascendencia, como les digo, del oriente de Turquía, nace en un pueblo, una ciudad muy grande, a la parte más oeste de China, el Turquestán chino. Y ahí había brevado en las tres grandes fuentes del Islam, del budismo tibetano, del budismo en general y también del cristianismo original, las doctrinas más antiguas del cristianismo. Pero este hombre venía con otro espíritu. Él tenía que ser, entregar y depositar en un ser humano la continuidad de su linaje, de la sagrada tradición iniciática. Era importante que él la legara y transmitiera. Y él tenía un gran mensaje a este ser humano, que en este caso fue Ser Raynaud de la Ferrier, que cuando él empieza a hacer curaciones y empieza a hacer con una imagen pública de astrólogo, médico, sanador, etcétera, él se puso Serra y no de la Ferrier, o a veces solamente firmaba de la Ferrier, por el origen de las convivencias con su abuelo en las altas montañas donde él encontró un más sentido profundo de su origen espiritual. Entonces, Sun Wukong, o por lo menos así se llamaba, lo se hacía llamar, tuvo varias entrevistas, pero desde la primera entrevista le comunicó que él tenía una misión que cumplir, que debía dar una educación hacia la humanidad para prevenir las guerras y dar un sentido profundo, el por qué y el para qué estamos aquí. Le dijo que había alguien esperándolo en Venezuela y le dijo que tendría que dejar todo para cumplir esa misión. Y así, al poco tiempo, en noviembre, estamos hablando de un mes y medio, 2 meses, zarpa desde el puerto de La Havre al norte de Francia hacia Nueva York, porque le dijeron que en América había alguien esperándolo. Qué interesante esto. Lo vamos a abordar un poco más adelante, lo dejaremos pendiente para otra charla. Y entonces llega a Nueva York por algunos contactos de personas posiblemente de estas reuniones espirituales en París y en Bruselas. Y había alguien que le gustaba mucho la astrología y él había ganado prestigio por predecir la muerte de Hitler, de Roosevelt y de grandes personajes. Él estudiaba a fondo todo esto y decía que la astrología era una gran herramienta para conocer el proceso de vida para todos. Y por eso le llamó cosmobiología, el estudio de la vida del orden universal. Seguimos adelante entonces con Sun Wukong. Seguramente lo dejó impactado. Hubo varias entrevistas, más 2 o 3 o 4 entrevistas más con este señor misterioso, que era un vagabundo, pero un gran sabio en Europa, caminando por, sobre todo en Francia. Pero él supo llegar a donde estaría su discípulo y ese discípulo lo reconoce como su maestro y acepta la misión que él le encomienda, que él tiene todo para cumplir esa misión. Cambia radicalmente, cree en su maestro, confía en la sabiduría de su maestro y adelante buscará las herramientas para llevar estos mensajes profundos
hacia la humanidad. Empieza a escribir su primer mensaje donde habla de las eras astrológicas, que era punto de partida, que estábamos ya entrando o por entrar a la era del Aquarius. Entonces hablamos hablando de cuando él sale en 1947 y empieza a hablar de las grandes eras, los ciclos religiosos, los símbolos que distinguen las diferentes culturas y tiempos, de acuerdo a las leyes y expresiones del universo. Habla de la importancia de comprender que estamos en un proceso de evolución, que cada reencarnación tenemos la oportunidad de agregar algo más, comprender algo más, practicar algo más, de acorde a los grandes principios eternos de la vida universal. Empieza a hablar de la posibilidad de autotransformación. Y en este primer mensaje del doctor Serra y no de La Ferrier, él empieza a delinear lo que sería la base de su propuesta, unir ciencia y religión. Veía la religión como el gran herencia en el sentido más positivo de Piscis y la ciencia muy importante en la nueva era del Aquarius, cuya palabra es saber. Este gran mensaje lo tenía en borrador, viaja a Nueva York, como decíamos, lo reciben y le dan apoyo por unos días en una casa que le prestan. Da conferencias en diferentes círculos sociales y de escuelas de sabiduría, escuelas espirituales. Pasa ahí más o menos, estamos hablando de un mes, menos de un mes en Nueva York, pero tiene un gran impacto su presencia, sus mensajes y cómo había propuestas muy claras de lo que él proponía para la transformación de la persona y de la humanidad y la comprensión de ciertas bases para ver qué es lo que tocaba para estos tiempos. Recordemos de nuevo que para ese entonces, 1947, pues habían solo pasado 2 años del término de la Segunda Guerra Mundial. Es muy poco. Aunque no había habido gran destrucción en Estados Unidos, había una conmoción, sí, donde había reflexiones profundas de qué es lo que seguía a la humanidad. Y él propone que tenemos un gran destino para estos tiempos, una era de fraternidad, de paz, y la logramos desarrollar. No iba a ser nada regalado. El maestre de la Ferrier, por su signo Capricornio Escorpio, no pensó que nada se lo regalaban, ni andar prometiendo regalos de otro cielo, sino aquí mismo hacer una gran transformación en la oportunidad que teníamos ante los albores de esta nueva era. Después de Nueva York, viajando con su esposa, Luisa, va a Guatemala, donde vivía su madre y su hermano de Luisa. Y ahí pasa aproximadamente unos 15 días. Y entre las cosas, como él era un gran astrólogo, de gran conocimiento, inclusive a su cuñado que vivía ahí, le dice que él tendrá una transición y morirá en 1962, lo cual sucedió. Estamos hablando que lo anticipó como unos 15 años antes. Independientemente de todo esto, estudia y se presenta ya con su capa en Guatemala como un misionero que integra dos grandes referencias al gran maestro de Oriente con su pantalón bombacho, la base del origen de las grandes civilizaciones, la India. Y por otro lado, una camisa de bardos, que eran los que anunciaban, los que daban noticias, los que actualizaban y señalaban
lo que sucedía en el mundo de la indoeuropeo. Viajaban y la gente los apoyaba porque su misión era dar noticias. Ahorita abrimos en la computadora y el Google y ya nos enteramos de noticias, pero en aquel entonces no había nada de eso. La gente estaba ignorante excepto por estos grandes voceadores de doctrinas, de conocimientos, de novedades, de acontecimientos que fueron los bardos. Y también ya aceptó vestir esa capa tan digna de los grandes maestros de Oriente y de Occidente, los templarios y otras organizaciones que buscaban hacer una síntesis y una amalgama en un aspecto solar de luz, de claridad para la humanidad. Entonces viene con su capa templaria, viene con su camisa de bardo y su pantalón bombacho y en sandalias, todo totalmente abierto como un caminante sin nada que lo proteja, sino al contrario, estar al servicio de la humanidad, de aquellos que quieran escuchar sus mensajes y la sabiduría síntesis del pasado y del presente y las oportunidades, por supuesto, del gran futuro. Llega a Venezuela, después de Guatemala, llega el 17 de enero de 1948 al aeropuerto de Maiquetía en Venezuela, donde el Sun Wun Kun le había indicado que habría alguien esperándolo. Él no sabía quién era. Ahí en el aeropuerto, un reportero que le habían anunciado que llegaría un gran personaje, un gran astrólogo, un personaje de gran sabiduría llamado Serra y no de la Ferrier, le pregunta, doctor de la Ferrier, en el aeropuerto, ¿cuál es el motivo de su visita a Venezuela? Y entonces él contesta, fíjense lo que él contesta. Vengo a ver quién está preparado para recibir la verdad eterna. Ah, carambas. La experiencia de unidad, que es la verdad eterna, que todos somos uno en la eternidad. Pero ¿cómo llegar a esa experiencia? ¿Cómo prepararnos desde el ángulo del desarrollo de la conciencia? No habla tanto de salud física o moral, sino de una capacidad de entender el plan de la vida y sus oportunidades. O sea, venía y él tenía apenas 32 años. Él, llegando allí a Venezuela, a los 3, 4 días llega una comitiva de, de lo que le habían anunciado, de alguien que lo esperaba, y se llamaba José Manuel Estrada, que va con el grupo que él tenía de la Iglesia Católica Liberal allí en Caracas, va a visitar a ese hombre que le había estado esperando por más de 10 años, 10 años. Lo intuyó por claves bíblicas y supo esperar y estar preparando a personas en diferentes ciencias, diferentes artes, diferentes conocimientos místicos, esotéricos. Ya enseñaba astrología, José Manuel Estrada, etcétera, etcétera. Cuando se encuentran aquel personaje llamado Serra y no de la Ferrier, reconoce que le interesa dialogar sería el primer discípulo, que le iba a entregar la dirección del grupo que él tenía porque había llegado el maestro. Entre ellos le pide su nombre, su fecha de nacimiento y toda la información para hacer un breve cálculo astrológico y reconoce que con él es con el que le interesa dialogar. Posiblemente también apreció su gran personalidad y seguridad que tenía en alto grado y su carisma que ya tenía. Se reconocen como iniciados con marcas en el cuerpo. Algunas son visibles y otras no. Unas en los pies, otros en el rostro, otros en las manos. Cada quien usa las herramientas que conocía para distinguir un alma evolucionada, aparte de sentirse y reconocerse
en un estado vibratorio de unidad entre el maestro y el discípulo, porque el maestro, si es maestro, reconoce quién es su discípulo, y el discípulo, si es discípulo, sabe reconocer quién es su maestro. O sea, venía la continuidad de un linaje, maestros y discípulos. A partir de ese día, José Manuel Estrada le llamaría maestro. La palabra maestre aparece después cuando está la orden y se usa una referencia que usaron los templarios al ser el maestro de los maestros, quien guía a los maestros de la orden. Ahí todavía se le llamaba maestro. Entonces, estaba en un hotel, no tenía mucha economía, se reinó de la Ferrier mínima, y entonces lo llevan hacia Maracay, una ciudad a unas pocas horas de Caracas en aquel tiempo, y ahí le ofrecen un terreno donde desarrollaría su colonia espiritual que él había dicho que venía a fundar. Un desarrollo de maestros y discípulos al servicio del perfeccionamiento y crecimiento del estado de conciencia de seres humanos, pero comprometidos con ese trabajo. Convivencia de Arram, que era la técnica oriental en la India, de pasar meses y años abrevando de la sabiduría del maestro y desarrollando más sabiduría, más conocimiento profundo de la naturaleza humana y la naturaleza de la vida. Todo esto es asombrosamente magnético y sí, empezaron en una medio selva tropical que es ahí Maracay, muy caliente, muy húmeda, pero afortunadamente tenían un riachuelo que tenía una cascada suficiente para estarse refrescando. Y ahí se empezó la misión de la orden, era construir una organización al servicio de la vida. El entonces ya maestro de la orden, que empezó el 21 de marzo de 1948, que por cierto la anécdota de cómo funcionó es importante. Yo les decía que al principio lo que se reconocía era una continuidad de un linaje, y ese linaje de maestros y discípulos se establece. Se reencuentran para cumplir los dos la misión que señala el maestro a través de una orden organizada de iniciados, de personas con cierto conocimiento que saben lo que están aceptando. Distinción de un iniciado. Entonces el maestro le dice, Estrada, a él así le llamaba, Estrada, prepáreme un recinto de tal y tal y tal forma, con tales contenidos, para inaugurar la apertura de los colegios iniciáticos para la era del Aquarius. El primer colegio iniciático para la era del Aquarius. El 21 de marzo entra la era del Aquarius. Necesitamos ya abrir los colegios. Tienen que ser así, vegetarianos, así, así, así. Tenía suficientes en número. Y entonces dijo, maestro, yo vengo por usted para llevarlo a la inauguración. Venga. Y el día 21 de marzo, posiblemente en la tarde, porque normalmente se hacían trabajos en la noche, va José Manuel Estrada y le dice, maestro, ya está todo preparado, como usted me lo pidió. Vivían en la casa de una persona allí en Caracas. No podían pagar hoteles ni nada de eso. Y entonces van, no, le dice Estrada, vaya usted, inaugure, y me viene a decir cómo lo inauguró. O sea, el maestro le da una tarea a su discípulo para probar si estaba conectado en el linaje. Entonces Estrada va, inaugura la primera sesión de la escuela iniciática en Caracas de la nueva era. Y al día siguiente viene y le dice y le narra a Serra y no de la Ferriera, el maestro, que ya está inaugurada. E inmediatamente le vuelve a preguntar Serra y no de la Ferriera, el maestro,
Cómo lo inauguró me importa mucho, me interesa mucho saberlo. Es interesante por qué le interesaba tanto. Y le dice, pues así la inauguré. Y dijo, Estrada, vamos bien, seguimos adelante. Usted acaba de abrir los trabajos como fueron cerrados en el Colegio Escenio hace 2000 años. Hoy se reabren con la misma fórmula. Vamos bien, Estrada. Hay continuidad, hay linaje. Una gran prueba para el discípulo, pero con la intuición y con la conexión, todo se puede a veces, aunque no lo creamos posible. Y así, esta continuidad de maestro y discípulo fue la característica. Se fueron agregando otros más que vivirían en el Arram por algún tiempo. Y ahí el maestro daba la disciplina del yoga, les empezó a enseñar lo que era una ceremonia cósmica y su importancia, que él abrevó de ciertas corrientes cabalísticas y mágicas de Europa. No dice exactamente el origen, pero sí se sabe que está perfectamente alineada con la comprensión profunda del plan cósmico. Esta ceremonia que él la celebraba y los discípulos lo acompañaban. A partir de entonces, esta ceremonia siguió siendo como algo muy importante y quisiera compartírselos. Espérame tantito. Voy a poner el emblema que llevó desde el inicio de su misión y que le pidió a un ebanista. ¿Sí lo están viendo? ¿Sí lo ven? La cruz del muy sublime maestro. Sí, Emblema. sí, Ya maestro. ahora se ve. Ok. Sí, Ahí tenemos cuatro grandes palabras de consigna de esta orden al servicio de la misión. Saber, savoir, Aquarius, vouloir, Tauro, querer, voluntad, Osear, Leo, en la base, y Escorpio, Seter. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes de alguna manera lo conocen, estas grandes cuatro vertientes que deben ir hacia la sabiduría alquímica interna. Y él se declara missionnaire spirituel de Verseau, del Aquarius. O sea, él se nombró misionero o aceptó la consigna de ser un misionero espiritual del Acuario, del Aquarius, donde luego él con el tiempo diría que este cántaro representa la sagrada tradición iniciática, la vivencia profunda de la unidad esencial, lo que él anunció en el aeropuerto. Vengo a ver quiénes están preparados para recibir la verdad eterna. En este emblema se encuentra siempre, como él lo dice, las cuatro grandes, el tetragrama sagrado para los iniciados, para algún día alcanzar esa transformación interna que representa este símbolo en este cántaro, el cántaro que mencionaría Jesús y el cántaro que lleva agua viva para todos aquellos que abrevan lo esencial, que abrevan la eternidad que cada uno puede representar. Y no solo lo sustancial o la forma externa, sino lo más profundo, lo más significativo, lo más espiritual. Entonces, vamos a continuar. Ya estamos otra vez, ¿verdad? En el mosaico. ¿Mm? Ah, pero Sí, espérame. maestro. Aquí, vamos a hacer. Y muchas gracias por su paciencia.
Bien, entonces allí en el ARRAM empieza a darles conocimientos de astronomía, de yoga, de gimnasias, de alimentación, de comprensión de muchas cuestiones de la religión verdadera, no la religión dogmática, sino la religión que nos une a la vida, la única realmente llamada religare, la religión. Empezó a hablarles del conocimiento e importancia de seguir un método científico, y no solo por sentimientos o inspiraciones o dogmas, y menos adorando a un personaje, sino comprendiendo el camino que señala y que nos permite ir hacia esa gran meta. El doctor de la Ferrier, el llamado ya maestre, porque la orden estaba constituida y era el maestro que formaría a los demás maestros, ¿sí? Ya imprime este primer mensaje en Venezuela de una forma sencilla, pero ya queda impreso, y empieza a trabajar su segundo mensaje, Centros Iniciáticos, donde él habla de en dónde realmente podemos ir plasmando, reconociendo, transformándonos en la conciencia. Empieza a trabajar sobre la importancia de la célula familiar y sus nuevas o tentativas disoluciones de la integración de la célula familiar, lo cual era fundamental para el desarrollo. Él lo había vivido, el padre ausente de alguna manera, aunque muy cariñoso y muy pendiente, una madre que había fallecido y con todo el cariño de sus tías que siempre las supo reconocer su gran aporte, su gran cuidado, su gran afán de cuidarlo y de permitirle desarrollarse, pero al final él buscó siempre tener una gran familia, la familia de la fraternidad universal. Y él habla de sus peligros y su importancia de que no se desintegre, que ahí estará el futuro de la humanidad. Empieza a tocar temas de mucho fondo para que comprendamos que por ahí es la enseñanza, el mensaje, el gran mensaje de lo que él trae. Habla el perfeccionamiento de las facultades y sensibilidades, sentidos, de la percepción, a través de ejercicios, a través de diálogos, a través de contemplaciones, a través de baños de agua natural, a través de contemplaciones, a través de astronomía, astrología, etcétera, y transmitiendo una enseñanza en todo momento, donde lo importante no era el personaje, aunque él era extraordinariamente magnético. Luna, Plutón en la octava, es alguien muy magnético. Y con todo el conocimiento y seguridad que transmitía, pues imagínense ustedes. Empieza a dar un gran recorrido sobre ese perfeccionamiento. Dentro de eso, habla de la ceremonia cósmica que les transmite a sus discípulos y la importancia de cada parte y de que era importante tener un vínculo hacia el plan total. Y eso era la parte del Bhakti Yoga que desarrollaba la ceremonia o desarrolla la ceremonia. Una unión entre el microcosmos y macrocosmos, tanto que se ha escrito de eso, pero no cómo, en dónde. Bueno, el maestre traía una gran herramienta, no la única que hay, pero sí una gran herramienta y sumamente clara, cabalística, ordenada, con un sentido del pasado, del presente y del futuro, siempre actualizada porque nosotros somos los que la actualizamos. Empieza a hablar que para el gran sendero de la conciencia hay un gran plan y toma de Eliphas Levi su gráfico del gran arcano y explica ampliamente esto. Explica cómo los antiguos sabios, como los druidas, tenían centros como el que hay en París, en el bosque de Meudon, y explica por qué él había hecho un estudio sobre cómo había una gran sabiduría entre la encina, las piedras, su acomodo, su dirección y su operación, que eran como grandes cerebros computacionales o de relacionamientos profundos de los aspectos de la vida. Empezó a hablar de los centros mágicos que había en el mundo,
construidos por sabios y que era importante recuperar esta sabiduría e imantarlos con la nueva propuesta de la era del Aquarius, un sentido integral y de autorrealización para todos los seres humanos, que esta sabiduría debería llegar a todos. También habla sobre los grandes símbolos como el sello de Salomón, la estrella de David, la estrella de los magos, etcétera. Y como punto de referencia que siempre le apasionó porque parecía que él era un descendiente de uno de el segundo o tercer maestre de los templarios, que era no reinó, sino reinó, pero hay gente que lo vincula a esta herencia templaria. Recuerda que los templarios no eran monjes, podían haber estado casados y tener hijos. Los templarios y su gran misión de Oriente y de Occidente, que lo estudiaría muy a fondo. Mucha literatura y muchas investigaciones fueron apasionantes para él sobre estos grandes seres humanos que fueron los templarios, los que cuidaban el camino que lleva hacia la Tierra Santa, la tierra de la plenitud, hacia la gran realización de la única verdad. Por ti, Señor, no por nosotros, por tu gloria, Señor, no por la nuestra. Todo al servicio de una gran causa. El orden, la sabiduría aplicada a la misión que tenemos en este mundo. Empezó a hablar de temas que no se tocaban mucho, sobre la significación del gran maestro hacia la cristificación, empezó a hacer un delineamiento entre lo que es Jesús el histórico y Jesús el camino iniciático del desarrollo de conciencia hacia la cristificación o hacia la iluminación, o hacia establecer la circulación entre el cielo y la tierra y el cielo, la gran circulación de la sabiduría que se vive, se reconoce y se transmite. Empezó a trabajar ciertas cuestiones que no conocíamos de esta vida de Jesús, donde era más un personaje a adorar, ahora se convertía en un personaje del cual aprender sus grandes virtudes, sus grandes propuestas para todos aquellos que decidieran seguirlo. Empezó a hablar de la hermenéutica sagrada, de la comprensión profunda del conocimiento, de la ciencia, del arte, la religión, lo oculto, lo visible y de todo esto. Habló mucho de las leyes universales en sus mensajes, de aquello que es inexorable desde los tiempos y seguirá ahí, y que nos lleva a nosotros a comprender que tenemos que asimilarnos a ellas, unir lo que el yoga pretende, unir Jivatma y Paramatma, el alma individual con el alma universal. Y eso posibilitaría llevar una evolución consciente. También propone una vida vegetariana ausente de tóxicos y ausente de la vibración animal y de lo que esto nos limita en avanzar realmente, en ir inclusive algo más allá de lo suprahumano, a lo unitario, a lo esencial, como varios de los grandes maestros de la humanidad habían sido. Y de hecho, su primer discípulo decía, para cambiar a la humanidad tenemos que empezar por el vegetarianismo, cambiarle su dieta. Porque si estás dispuesto a matar, no has comprendido tu verdadera misión, no lo necesitas hacer. Lo que necesitas es esa energía biológica que te dan los vegetales, los granos, etcétera. Entonces habló también de un naturismo, de un usar la naturaleza, no quiere decir las estrictas observancias de algunas corrientes naturistas, sino el naturismo en general, buscar esa energía, esa imantación de los alimentos y de los lugares especiales que nos ayudan a la evolución de la conciencia. Habló mucho de conocimientos ocultos y herméticos y esotéricos, y que en realidad podían ser herramientas para conocer cómo se mueve el mundo invisible, pero se mueve, vive, existe. Y esa es la intento de estos conocimientos, no hacer las cosas complicadas, sino más claras para el buen entendedor, más reales para el buen entendedor que se basan en principios
que así en los principios herméticos de como todo es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Y las leyes universales y de analogías propone el arqueómetro como gran herramienta de vinculación entre todas las ciencias, las artes, las lenguas y de las 22 posibilidades que existen en nosotros mismos, que ya han sido estudiadas y propone la práctica y estudio de la Santa Kabbalah o la Sagrada Kabbalah. Habla del proceso biológico en cada ser humano, de lo que tenemos que observar para mejorar nuestros condicionamientos, la salud, pero también del astral y del papel que juega después de muerto y en este momento el mundo de los astros, del movimiento de las energías, de los sentimientos, de las percepciones y de cómo cultivarlas en una forma sana y trascendente. Habla de la naturaleza divina, esa experiencia de unidad más allá de lo comprensible. Habla de un sentido más profundo, matemático y exacto del budismo, del hinduismo, del maometanismo o islamismo y del cristianismo, etcétera. Así va construyendo estas grandes obras, pero en 1948 es invitado, no, 49, es invitado a un congreso internacional por algunos de los organizadores de aquellos eventos de Bélgica y de París, y decide ir y deja consignado la dirección del ARRAM en Venezuela a José Manuel Estrada, que era su más avanzado discípulo y primer discípulo, para continuar el trabajo. Entonces, en 1947 sucede, digo 49, él decide ir a Nueva York y se va con el entonces Getúlio Juan Víctor Mejías, que lo acompañaría ahí a su llegada, porque él no podía tocar dinero ni nada de eso todavía. Y entonces ahí va dando conferencias en diferentes logias, templos, etcétera, que estaban abiertos hacia una espiritualidad universal. Y ahí entonces va desarrollando un prestigio de gran instructor, de gran maestro. Pero a los pocos meses él se mueve en junio hacia Nueva York, vía Miami, y llega su esposa en septiembre, que ya habían disuelto el vínculo matrimonial porque ella se había aparentado, emparentado o apareado con un español que había llegado a Larra y decidió llevar su vida sexual y de pareja con aquella persona. El maestre tenía un concepto más amplio de su misión y entonces él, pues está bien, es lo que tú buscas, es lo que tú quieres, es lo que tú te interesa, adelante. Él no tenía sentido de propiedad. Y entonces, pero llega la mujer, y ya me imagino con escasos recursos, y entonces lo demanda internacionalmente por abandono de hogar. No había maltrato, no había nada, porque nunca lo hubo, sino simplemente un maestro que cuando una discípula pues decide abandonar, le menciona que es libre de hacerlo. Díganme, he también pasado por ahí. Y así se dedica con unas personas de Nueva York a difamarlo completamente en grandes periódicos. Era una noticia atractiva en los escándalos de Nueva York. Era interesante de un yogi, de un maestro que había abandonado y olvidado la base material que todos necesitamos. Y allá en Estados Unidos, pues la base material es lo principal, aparentemente, o por lo menos así se promulga. Y entonces fue muy fuerte para él porque era una traición a toda la misión que él había tratado de construir con transparencia, con limpieza, a sus discípulos y a toda gente que se acercaba a sus conferencias y que inclusive llegaba a pagar. Él no recibía nada, pero lo mantenía allí en Nueva York en una casa que le habían prestado. Y él manda llamar entonces a todos sus discípulos, dadas las circunstancias o alguna cuestión interna, y decide en enero de 1949,
no, 50, el 18 de enero, transmitir los poderes espirituales esotéricos, las palabras de paz y todo lo que incumbía a la transmisión iniciática a su primer discípulo, José Manuel Estrada. Es una decisión que toma él. Y hace un escrito que se llama Ad Vitam, no posible de renovar ni cambiar, a su primer discípulo y con la firma de todos sus discípulos, Gil Colmenares, Juan Víctor Mejías, él y José Manuel Estrada, que eran los principales protagonistas de la misión, donde aceptaban esta voluntad expresada del maestro, del muy sublime maestro. De ahí Estrada se regresa, a- le dan como GACPA, recibe el grado en esa fecha y regresa a Venezuela a continuar la misión del centro que tenían en Caracas y en el ARRAM de Limón, en Maracay, Venezuela. Continuar la misión. Claro, había comunicación escrita. Y él decide pasar por Francia, despedirse de su padre, ir a visitar a sus tías tan queridas, a su hermano. Y él les anuncia que él se retira completamente de esta vida, que él buscará encontrar la paz trascendente, que ha cumplido una misión y que buscará esa paz trascendente más allá de lo humano, esa gran experiencia que ha sido la gran búsqueda de él en la vida. Y entonces él viaja hasta Ceilán, el sur de la India, y conoce o le recomienda el encuentro con un gran maestro, Yoga Swami, un hombre ya mayor, pero con una enorme sabiduría de la tradición de aquellos liberados, de aquellos sannyasins, a lo cual él aspiraba un día renunciar a todo el conocimiento, a todo para tener la experiencia, que no es lo mismo. Entonces le da las instrucciones del sannyasin en la tradición oriental y él emprende ese camino, viaja en tren hasta Calcuta, son varios, 2.000, 3.000 kilómetros, y de ahí en adelante viaja a Delhi, adelante a Rishikesh, y a partir de ahí él cumple el voto del sannyasin, recorre más de 400 o 500 kilómetros, los he calculado, descalzo con dos mantas, una para abajo de la cintura, muy delgada, color azafrán, y una que la tapa arriba, también color azafrán, de la misma tela, y con una lota por si alguien decide ofrecerle algo para su camino y su búsqueda espiritual. No se pide, sino se acepta la ayuda, la famosa lota. Y así él cumple esa gran experiencia subiendo al monte Kailas, posiblemente inspirado en el Ramayana, el texto oriental de la gran sabiduría, de las leyendas más antiguas de la historia de la India, donde habla que en el monte Kailas llegará el 10º avatar, el Kalki avatar. No sé si fue eso la influencia o qué, pero la gran aspiración y peregrinaje es hacia ese gran monte de gran altura nevado en la parte occidental oeste de los Himalayas y que se llega a través de Rishikesh, lugar de arras y de tradición de maestros y discípulos. Pero él iba solo en este peregrinaje. Llega al Kailas, realiza los rituales y la experiencia del Kailas que lo llevan hacia la experiencia del Mahatma, Chandrabala, como le llamaría su maestro Sivananda, gran instructor y maestro del yoga. Pero sigue adelante, regresa hacia el sur, hacia la India, y por otro gran paso, más al este, logra llegar al Tíbet, a la ciudad de Lhasa, ya habiendo tenido la experiencia del sannyasin, el renunciante, al que se identifica con el gran todo.
sin pedir nada y que Dios lo ampare, ahora sí como se dice por ahí. Pero luego sigue su camino de Lhasa y se va hacia las mesetas del Chantan, donde él aspiraba y le había anunciado inclusive a su padre y hermano que él se liberaría de esta encarnación y cumpliría su gran búsqueda, la unidad de conciencia con el todo. Unir Jivatma y Paramatma como una experiencia. Todos los libros y conceptos se dejaban atrás por una sola experiencia. Y los compañeros de luz de la comunidad de luz le dijeron que si bien era importante su liberación para participar esa luz a la humanidad, él tenía que cumplir antes algo muy importante y que él tenía muy en especial esa capacidad, narrar sus experiencias en libros y que dejara testimonio de su camino, de sus experiencias en las ciencias, en las artes, en las religiones y en todo tipo de conocimientos y experiencias, de lo que recomendaba, de lo que proponía, de lo que había vivido, de lo que había descubierto, etcétera. Entonces, está solamente en un trance de un samadhi, que significa muerte, pero provisional, una sesión de los sentidos provisional, y decide regresar para cumplir esa misión recomendada por sus hermanos de luz. Viaja al sur de la India, al centro y al tal, y decide por invitación ir a Australia, del cual tiene un gran impacto. Ya con sus vestimentas templarias, como lo había hecho desde Nueva York, regresa a esa completar misión de los 5 continentes y tiene un gran impacto en Australia y hasta se funda una sede importante. Y hay los 52 charlas, vive un año y medio más o menos en Australia. Y mucha gente se acerca ante este hombre con una gran sabiduría universal y un gran magnetismo, liberado de todo condicionamiento, restricción, limitado por cualquier religión, dogma, filosofía, etcétera. Un hombre de características universal que comprendía en los contenidos de todas las propuestas y la vivencia de estos contenidos. Decide regresar a un retiro, porque él ya había anunciado su retiro completo, pero un retiro en la ciudad de Niza, en Francia, para escribir las obras. Acá en Australia terminó el quinto mensaje. Regresa para sus obras El arte de la nueva era, el libro negro de la masonería, y su obra póstuma que le llevaría muchos años se llama Yug Yoga Yogismo, una tesis de psicología. Y también edita Judo, Cultura Física, el libro blanco y 36 propósitos psicológicos a partir de 1956, donde da una gran recorrido a todas las grandes enseñanzas, un gran contenido en estos 36 libritos. Menciona más de 2.500 autores en su síntesis y aporte de pensamiento. Ahí está para los que quieran investigar y de lo que él recorrió y nos dejó como camino. Y así en Misa se dedica sobre todo pues a continuar su labor literaria y supervisar a la misión desde Niza, a su Consejo Supremo, a las órdenes y a la línea o tónica que implantaban, haciendo algunas correcciones a la no fanatismo, no dogmatismo y hacia la universalidad principalmente, a la rectitud y honestidad en sus discípulos y que no decía como él usaba la palabra torcidos. No quiero discípulos torcidos, quiero discípulos coherentes, íntegros, respetables y respetados. Muy bien, entonces se dedica a dar instrucciones, a acentuar ciertas cuestiones de la índole de la misión, de la relación entre los miembros de esta misión,
pero seguía construyendo y viaja mucho por Europa, viaja también hacia Japón, Malasia, Birmania, donde está la famosa foto esta del yoga yoguismo, la principal de la portada, viene de Birmania, arriba de una mesa, estaba en esa posición, pero con sus vestimentas sannyasis, que era la carta de presentación de haber cumplido esa experiencia en el Oriente. En Occidente, su conocimiento enciclopédico y en Oriente, su experiencia trascendental. Así lo veo y lo he tratado de comprender en mi limitada visión de él, aunque le he estudiado a fondo. Y les he presentado ahí en iniciacionreal.com toda la literatura y cartas y todo lo que se consigue, un poquito más respetable, un poquito mejor de lo que la encontré. Y ahí está para ustedes organizada para su lectura y asimilación. Bueno, entonces el maestre, después de estos viajes y cumplimiento de estos objetivos de dejar testimonio de la camino hacia esta liberación interna, hacia esta universalidad profunda, termina su yoga yoguismo, que era un gran objetivo para él. El libro negro de la francmasonería también lo escribe desde allá, desde Niza. Pero el yoga yoguismo termina en finales de septiembre y en noviembre hay un acontecimiento que sorprende a los discípulos. Él tenía 46 años, 1962, y es anunciado que ha fallecido. Hay un acta de muerte, pero yo tengo también otras informaciones, tanto del maestro Estrada como lo que me tocó constatar en Niza en 1976, que hay posibilidades de que no murió, que en realidad pasó por un estado catatónico para liberarse y hacer otra misión en otro nivel que tiene como avatar de la era ante el logos planetario y ante la humanidad, pero en otros niveles. Entonces, pero él desaparece públicamente en 1962 y deja la continuidad de la misión en su primer discípulo y lo anuncia como el avatar para la siguiente era, como a él le tocó. Le tocaría asumir esta misión al entonces o el primer discípulo, pasaría a ser el gran maestro. Para la siguiente era, la era de Capricornio. Después de todo esto, bueno, hay muchos acontecimientos y asuntos de índole humana, sobre todo, y de oportunidades de desarrollo y trascendencia iniciática. La misma vida y presencia y arquetípica del muy sublime maestre para los miembros de la orden y del doctor C. Renaud de la Ferrier como escribió y firmó sus escritos públicos, y los privados internos iniciáticos los firmaba como el maestre. Tenemos la gran panorámica de quien ha trascendido las condiciones de Oriente y de Occidente, quien ha trascendido todo apego y un gran conocimiento que nos transmite síntesis. Realmente, después de tanto estudiar al maestre, o por lo menos bastante, yo llego a conclusiones cómo le hacía para meterse en tantos temas tan variados y siempre salir finamente parado, luminoso, claro, centrado, con propuestas muy sencillas pero muy profundas acerca de lo que tienen que hacer sus discípulos o aquellos que admiran sus propuestas. Son muchas propuestas para la gran propuesta, la comprensión de nuestra verdadera y única naturaleza, lo que él anunció como vengo a ver quién está preparado para la verdad eterna y si no, intentaré prepararlos. Un gran maestro para toda una era, ojalá que poco a poco se le vaya comprendiendo. Y los llamados discípulos o autonombrados discípulos, demos un verdadero ejemplo de lo que este gran maestro en lo humano, en lo ético, en lo moral,
en lo mental increíblemente y en lo espiritual increíblemente y trascendentalmente muy claro nos ha dejado a la humanidad. Esperemos que estos mensajes, esta sabiduría, estos grandes recorridos nos sirvan a nuestro propio recorrido, a nuestra propia comprensión de la misión que tenemos ante nosotros y ante la humanidad. Presagia ciertas cosas que el tiempo dirá. No me voy a meter en eso, pero sobre todo propone. Y posiblemente el símbolo, si me permiten tantito, más claro de su propuesta es este. A ver, ¿sí lo pueden ver? ¿Sí? Sí, maestro. Con su vestidura, capa templaria, camisa de bardo y pantalón y tipo hindú, con sus sandalias de peregrino espiritual de la era del Aquarius, manda esta señal diciendo, no me miren a mí ni al dedo que el cual señalo, miren lo que les señalo, el obelisco de Luxor, que es el ascenso y el camino que hay que seguir de las grandes tradiciones del pasado, ahora vivirlo y transmitirlo en presente. No me vean a mí, vean el mensaje y la propuesta, que es un ascenso vertical, una sola propuesta, una sola búsqueda sin distracciones. Así solo se hace una cosa así. Él fue gran admirador de este obelisco donde están las cuatro grandes expresiones del saber egipcio, que es la cara de hombre, cuerpo de toro, garras de león y alas de águila. Los cuatro evangelistas son aquí, en la Plaza de la Concordia, Place de la Concorde en París, y en el centro de esta plaza está este obelisco traído desde Luxor, Egipto, por Napoleón. El otro obelisco, que era gemelo a su lado, fue llevado después a Nueva York, que ahí está en el Central Park. Pero lo más importante es el mensaje, los mensajes, las instrucciones que nos deja para seguir un camino de crecimiento y trascendencia. Bien, pues esta es mi exposición breve de una cantidad de información y de expresiones, de posibilidades que están a todo ser humano si decide hacerlo, pero siempre internamente con la guía de un maestro, vivo, real, de carne y hueso. Y en lo externo, una misión que entre cual estamos todos involucrados, que es la elevación del estado de conciencia de la humanidad para vivir de otra manera, para vivir con mayor posibilidad del desarrollo interno y externo, ser dignos representantes de nuestro verdadero origen divino, que todos lo tenemos. Entonces, pues esto es lo que les comparto esta tarde. Hoy, fecha del natalicio del doctor Serra y no de la Ferrier, gran maestro, maestre para nosotros, miembros de la orden, y gran maestro para la humanidad. Él deja lo que él vivió y lo que él le sirvió para encontrarlo, esa luz en todo. Decía el maestro Estrada, su primer discípulo y continuador de su obra, el maestre reconocía la sabiduría donde la había y siempre la veneraba y la respetaba. Ustedes pueden ver esto después de más de cita de más de 3.000 autores o 4.000 autores que tienen sus textos. Así de respetaba y amaba la sabiduría
en la ciencia, en el arte, en la religión, en la experiencia de lo trascendente. Bien, abro la palabra por si alguien desea tener alguna pregunta o desea comprender o ampliar sobre un tema o desea dar una aportación. Adelante, aquí estoy sirviéndoles. Adelante, Adriana. Gracias. Buenas tardes, muy honorable Tachela. Buenas tardes, hermanos. Mi pregunta es, maestro, si hoy estamos celebrando el natalicio de a lo que reconocemos como nuestro avatar, ¿por qué no se hace una celebración como cuando se hace el 24 de diciembre o 25 de diciembre en, con Jesús el Cristo? Es, Eh, celebración del solsticio el 25 de diciembre es el nacimiento de la luz reconocido por las grandes tradiciones de sabiduría, que a partir de ese día, en el punto más bajo, en la noche más oscura, vuelve a ascender la luz. No es solamente eso el 18 de enero, es algo que es un paso más adelante, la comprensión de los mensajes que nos van a servir si los practicamos correctamente. Seguimos esa cuestión complementaria entre la relación maestro-discípulo y compromiso personal por tener objetivos en la vida y usar las herramientas que queramos para cumplirlos. Ahí no se impone. El segundo grado habla de esa misión ante la humanidad que se celebra hoy también el Día del GACPA, así como el primero, el nacimiento de la luz, se celebra para el Jesús. Hoy es para el GACPA y no son iguales, no tienen la misma función. El GACPA debe ser alguien que conoce a fondo el mensaje y el trabajo de la misión y debe llevarlo a la humanidad. Tiene un papel de un misionero de expansión, de llevar la buena nueva a la humanidad, de que hay posibilidades técnicas mostradas por el maestro, pero para la humanidad, si se siguen correcta y ajustada a lo que se llama estos lineamientos o criterios de aplicación. Entonces no es lo mismo, pero tampoco está opuesto. Al contrario, es un paso más del derecho que tenemos a sentar a la luz y otra cosa es que nos dediquemos a desarrollar y acrecentar esa luz con un alto compromiso. Ese es el segundo chakra, es Vadhisthana chakra. El compromiso de trascender lo reptiliano hacia una luz en todos los aspectos y reconociendo con más capacidad la omnipresencia divina y cómo liberar esa oscuridad que no la deja brillar. Es lo que le puedo comentar. No sé si responde a su pregunta, estimable Adriana, sí, maestro, gracias. para servirle. Sí, adelante, Alejandra o Freddy o Maya, no sé. Maestro, buenas tardes. Maestro, ¿por qué los avatares tienen que venir con en el signo de Capricornio? Representa un largo camino, pero tiene que haberlo vivido, hasta las grandes cumbres acercándose al cielo, acercándose a algo más allá que la materia, sino los principios universales
que nos engloban a todos. Y desde ese ángulo universal y de mucha altura, renuncia a sus aspectos personales y se entrega completamente a la misión de transmitir estos principios universales que a todos nos involucran y a todos nos rigen desde los miles de millones de años que tenemos de existencia, pero claro, con diferentes formas de avance de conciencia. Capricornio es el signo más elevado, empieza desde lo alto del zodiaco, ¿o no? Entonces son las grandes aspiraciones de universalidad y la conducción en técnicas de desarrollo para esto, la parte del yo uso, ¿qué uso para llegar ahí? Hay Capricornio bajo y Capricornio alto, no todos los Capricornios ni son avatares ni son esto, pero el símbolo queda ahí para los que lo logran vivir y transmitir. ¿Mm? ¿Alguien más? Gracias, maestro. A usted. Subiremos esta charla por si desean repasar algún aspecto en un ratito en el internet, en el YouTube, y le pondremos la fecha de hoy y el título de remembranza o crónicas acerca de la persona y el iniciado Serrainó de la Ferrer, avatar de la nueva era. Para mí está claro que es el avatar. No he encontrado a nadie con ese espíritu de síntesis. Grandes seres humanos, sí, pero no del nivel del doctor de la Ferrer. Adelante, sí, Alejandra sigue con las manos levantadas. Freddy, Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Maestro, una pregunta, a ver, como ser humano, y el maestro de la Ferrer, muy joven, ahí en esta foto me cambió mucho cómo se veía con blanco y negro que siempre lo veía. ¿Qué tanto como ser humano le han comentado que fue con sus discípulos, con los demás, siendo un capricorniano, no sé, era muy frío, muy recto, no, o a frío no, veces no. no? Yo ¿Cómo conociendo a era? alguien, ¿Cómo le contaba que primero era? conociendo al hermano mayor y de cómo nos hablaba de su maestro, siempre le habló con una gran admiración, respeto y de una grandeza, vibración, egregor extraordinario. Era el maestro, que probaba a sus discípulos, pero siempre para que crecieran y trascendieran sus limitaciones. Yo conocí en el año 76 a Magdalena Villiel, que vivió algún tiempo, estuvo en contacto, fue como una especie de secretaria por algún tiempo, y siempre nos habló de un hombre extraordinariamente buen escucha, sereno, muy educado. Sus modales eran finos, masculinos, pero muy finos. Muy estudioso, no perdía tiempo en tonterías. Hacía sus ejercicios, todo tenía un objetivo y una programación en su vida para optimizar su tiempo de servicio, que solamente tenía 5 libros y todo lo demás prácticamente lo memorizaba. Que todo libro que ya no fuera a usar, que ya lo había leído o le había proporcionado el servicio, lo regalaba más adelante. O sea que era muy desprendido y siempre tuvo un carácter respetuoso y muy fino, de grandes modales. Nunca fue alguien brusco, sino sumamente respetuoso, observador y con propuestas sumamente síntesis, claras. No se prestaba tanto al discurso, sino a la precisión que le sirvieran el uso a quien así le preguntaba. Era un extraordinario dibujante, muchas cosas a veces las transmitía con dibujos que hacía muy rápido y muy
interesantes, con mucha vida y expresión. De gente que lo conoció, eso es lo que yo he leído y de lo que yo he sabido, y así me lo imagino. Pero conociendo cómo Muchas hablaba el gracias. hermano mayor de su maestro, siempre con admiración y respeto, siempre sabiendo lo que tenía y lo que no tenía que hacer, y sabiendo y probando a los discípulos para ver realmente si podía confiar en ellos. Un Capricornio no siempre confía completamente en alguien, ¿o sí? Siempre se guarda, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, así él fue también, y a sus discípulos los probaba y los provocaba para conocer más bien qué sentían en el fondo de su alma, de su interior. Eso es lo que yo sé de él, pero nunca impuso. A mí, Magdalena Villiel me decía, él nunca nos impuso nada, no me venga a imponer a mí. Él daba la instrucción, pero nunca impuso nada. Adelante, Adriana. Maestro, cuando Gracias. usted comentó que el maestro de la Ferrier entró en un estado catatónico para cumplir con... Posiblemente pudo haber Ah, entrado porque sabía la técnica yogi de parar el corazón por algún tiempo y bajar el metabolismo a ceros, prácticamente. Y así es la gran experiencia liberadora hacia el samadhi. Y lo había practicado en el Shandan, en las cuevas al norte de Lhasa, con la Hermandad de la Luz a la cual había conectado. ok, Posiblemente ahí le gracias, transmitieron la técnica del pranayama especial para alcanzar esos estados. ok. En el Sí, Tíbet maestro, se gracias. conocen ciertas técnicas que es un paso consciente hacia la muerte, hacia el gran túnel de luz, y ahí se sostienen por unos buenos días. El cuerpo no se descompone, huele inclusive a perfume, muy hermoso. Se mantiene vivo, no se pone rígido. Le llaman experiencia del arco iris en el Tíbet. Inclusive hay una gran radiación de luz por el contacto y después de cierto tiempo, entonces ya se desconecta y el cuerpo se empieza a deteriorar, pero depende de quien hace esa transición consciente. Que si supo y lo hizo, no lo sé, porque no hay forma de conocerlo, pero sí sé que nadie vio el cuerpo muerto, porque nos lo dijo Magdalena Villiers. Y el hermano mayor nos dijo que una vez lo visualizó subiendo una gran montaña en Sudamérica. Se le vino la visión y así nos los transmitió, de que él seguía vivo, para él siempre siguió vivo, que no murió en esa experiencia. Pero lo importante es que él dice, hasta aquí llegué con ustedes y sigo yo en lo mío, lo que me toca por hacer. Y un Capricornio Escorpio va a andar diciendo lo que va a hacer. No, hace lo que tiene que hacer. Gracias, maestro. Pero alguien más, porque un Cristo no viene solo para la humanidad como persona, sino para transformar el logos planetario y llevarlo a una conexión con una fuente inagotable de luz, que tarda un tiempo en encarnarse en el cuerpo de este vivo planeta. Hay misiones ocultas y esotéricas de un gran personaje como este. El Cristo no murió en la cruz, ¿o sí? ¿Quién sabe en dónde y quién sabe qué hizo después? Adelante, sí, Elisa Zapot. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. El tiempo de relación o de convivencia que el maestre de la Ferrier tuvo con el maestro José Manuel Estrada, ¿cuál sería? Sería de los 17 y pico de meses en el Arram y en Caracas y el tiempo que pasó en Nueva York con él, en forma física, es lo que conocemos. O sea, relativamente fue muy poco tiempo para... Fue suficiente de- para identificarse con él y saber qué es lo que tenía que hacer. y el maestro de la Ferriera abrió Y más... por carta, hasta su última carta que conocemos,
donde aparece el Dalet y la transmisión hacia las manifestaciones de Vishnu, de la encarnación de Crística en el 62. Entonces no fue poco tiempo, pero sabemos que hubo mucha correspondencia epistolar, o sea, entre ellos dos, privada y alguna pública. El maestro de la Ferrier no solo creó la gran fraternidad, sino que creó más órdenes en algunos No, otros no, no, puntos del no. mundo. Él inauguró la Gran Fraternidad Universal como una institución no de beneficencia, sino cultural, e inclusive la decidió empezar los registros en la UNESCO, Ujú. con sus contactos que él tenía. Claro que inauguró la Gran Fraternidad, o sea, para estos tiempos, aunque ha sido un anhelo por miles y miles de años en la humanidad de vivir como una familia sana, colaborando todos con todos para la mejoría de todos. ¿Ok? Sonia Barroso, sí. Gracias. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos. Maestro, ¿y el maestre hablaba solo francés? ¿Hablaba español? Hablaba Bueno, 20 me imagino que inglés y sabemos que francés, hablaba pero... como Ah, 20: gracias. sueco, italiano, alemán, muy bien, alemán, francés, bueno, español, castellano, y oriental, bueno, sánscrito, latín, eh, hindi y otros más, no sé, son como 15 o 20 lenguas diferentes y lenguajes simbólicos, lenguajes místicos, lenguajes científicos, lenguajes artísticos, etcétera. Un gran artista también reconocido en su propuesta pictórica. Lean el arte de la novela y vean su grandeza. Maestro, yo tengo unos amigos franceses y yo les pregunté un día si ellos lo conocían y no lo conocían. ¿Será No, que se aplica ese que nadie es profeta en su tierra? sí, y en Francia no le fue fácil para nada el que fuera reconocido como un gran maestro. De gente muy conocedora y versada, sí, pero no como un gran maestro, no, todavía no es conocido en Francia, ni por los franceses, a lo mejor casi nadie, pero es también que los discípulos no hemos hecho lo suficiente para dignificar la obra de nuestro maestro. Cuando hay problemas entre los hermanos, ¿verdad que los padres no están muy bien vistos? Y así, miren lo que ha pasado con los diferentes hermanitos y hermanitas que tenemos en la gran familia. Son nuestros hermanos, pero no nos sabemos comportar a la altura de nuestros padres, que entregaron toda su vida y su pasión y sus capacidades para brindarnos lo mejor posible, para crecer y ser seres humanos dignos de nuestro origen. ¿Alguien más que desee compartir o preguntar? Gracias, maestro. Adelante, Elisa Zapot. Maestro, entonces al maestro de la Ferrier se le puede conocer a través de sus obras y aplicándolas en nuestra vida. Pero con alguien que nos diga cómo se aplica eso, porque si le inventamos, pues a lo mejor estamos muy distantes a su propuesta. Nadie puede ser juez y parte, ¿o sí? Por eso se necesita la transmisión en vivo, en la vida.
Por eso es muy importante complementar la parte humana y la parte relación maestro-discípulo. El maestro no impone, solo orienta, recomienda y advierte. ¿Quién te va a dar las advertencias o recomendaciones si no te está viendo lo que estás haciendo? Es muy bonito vivir del aire, pero así no se puede vivir, ni trabajar el desarrollo de la conciencia. Se necesita una guía, alguien experimentado, que te advierta, te recomienda específicamente en el momento que te lo hace. Es un complemento que hace que todo tenga sentido y sin ello, pues hay muchas posibilidades de desviaciones, malas interpretaciones de las enseñanzas del maestro. Pero están ahí. ¿Cuántos le entienden? No sé, pero pocos sí. Sé que son pocos. Pero empecemos a seguir ese camino. Al final, lo que tenemos que transformar nosotros es nuestra vida, la forma de verla, de apreciarla, de compartirla. Y para apreciar, pues necesitamos explorar las ciencias, el arte, la filosofía, la humanización, la convivencia, tantas formas, donde se nota el estado de conciencia. La nivel de conocimiento, sí, pero el nivel de proyección de la conciencia, el amor de la conciencia, la luz de la conciencia, etcétera. Adelante, alguien más que desee compartir o preguntar. Estamos transmitiendo desde Jico, Veracruz, desde la Casa del Sol, donde hemos tenido un fin de semana maravilloso de mucha unidad y de mucha convivencia muy fina, de una gran hermandad, poniendo todos lo mejor y recibiendo lo mejor de los demás. Muchas gracias a los que hicieron esto posible en toda su infraestructura, a nuestros moradores de la casa, Patricia Degollado y Daniel Ortiz Videla, y a todos los que pusieron lo mejor, porque es todo, el evento es todo lo que sucedió y lo que vimos y lo que no vimos. Muy bien, ¿alguien más que desee compartir? Lo que he investigado y todo he tratado de plasmarlo en iniciacionreal.com, Serra y no de la Ferrier, y ahí hay una gran cantidad de materiales que pueden bajar. Es gratuito, pero es fruto de miles de horas de trabajo al servicio de ustedes, aquellos que investigan, aquellos que buscan más claridad y algo les puede ayudar si lo usan. Si no, pues ahí está. Es una maravilla en estos tiempos tener acceso a toda esta información, pero el hecho de recorrerla les tomaría muchos años. Imagínense lo que ha sido reconstruir los libros para que sean dignos representantes de quienes nos lo escribieron y lo corrigieron hasta su puntualización más pequeña. Muy bien, ¿alguien más? Y no es mío, es de ustedes para aquel que lo quiera aprovechar. Es del muy sublime maestro y con sus orientaciones, donde invirtió miles de horas para transmitirnos las cosas tan claras y tan precisas, con propuestas universales siempre. ¿Alguien más? Pues espero que les haya sido de utilidad, de referencia, de inspiración, de reconocimiento en donde están parados al gran maestre de la Ferrier, doctor C. Rainó de la Ferrier.
y al gran maestre de nuestra orden y misión. Si Hay eso otra se pregunta. logra, hemos entonces cumplido nuestro trabajo, o por lo menos promover el trabajo. Última intervención, Sonia Barroso, adelante, desde Illinois, Chicago. Muchas gracias, honorable maestro. Maestro, una cosa más. También nosotros podemos pensar que nuestro maestro es como una entidad, así como el hermano mayor, una entidad de energía que todavía está aquí con nosotros. Es Bueno, yo sé que vibrante. para nosotros sí, pero unas personas que no estén dentro de la orden. Cuando alguien migra hacia el logo solar, Perdón, no le escuché. cuando alguien migra hacia el logo solar, deja su alma, su experiencia que se impregna en la alma de la humanidad. Son recursos y referencias de luz que quedan ahí vigentes en lo invisible, pero también en lo visible si las leemos y practicamos. Las dos cosas son complementarias, no se excluyen. Sí, el maestre de la Ferrier es una figura que siempre asistirá a aquellos que buscan, pero no esperen que les solucione cosas, sino que les dé, estudien y les dé la instrucción para una técnica para que ustedes, por método de autorrealización, que así se centra su método, sea viable en su vida y en sus circunstancias. La Muchas figura del gracias, hermano mayor maestro. es mucho más corazón. El maestro es claridad, contundencia y sabiduría aplicada. ¿Mm? Son humanos para mí, pero no es que fuera rígido ni que fuera duro, simplemente era claro y preciso. Era su tónica, su expresión, Capricornio, Escorpio, Luna, Plutón y Mercurio, Venus y Urano en Acuario. Siempre un balance entre ciencia y religión, entre lo interno, subjetivo, y lo externo, tangible y científico. Si alguien expresa esa integración, síntesis, es el muy sublime. Y la matesis, como él lo escribe, trascender las limitaciones de cualquier propuesta, sino experimentarla en forma trascendente, en lo más profundo de nuestra condición y espíritu. Bien, pues les agradezco su atención. Ojalá esto les pueda servir, algunos más, algunos menos. Para seguir investigando, iniciacionreal.com, Dr. C. Reynó de la Ferrier, el maestre, el muy sublime maestre, aquel que nos enseñó a sublimar, a trascender las limitaciones de nuestras condiciones humanas naturales hacia las experiencias de lo divino, la unidad en cada uno y con todos los seres en todos los planos. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo en esta, podríamos decir, Navidad crística, de acuerdo a la era del Acuarios. Nació una referencia de ese gran camino, pero ahora no solamente nos pide fe, como en la era de Piscis, sino nos pide sabiduría, técnica, desarrollo, compromiso, ejercitación. No se regala la sabiduría, sino se conquista. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que pasen muy buenas tardes, muy buenas noches. Paz. Gracias, maestro. Gracias, Gracias, maestro. Muchas gracias, Gracias por maestro. todo. Bye. Gracias. Abrazo. Bye, Gracias. Gracias, maestro.